Hola, buenas noches a todos y bienvenidos una noche más al Museo de la Evolución Humana. Hoy continuamos con nuestro ciclo relacionado con nuestra exposición temporal, La Belleza, una búsqueda sin fin, pasado y futuro. Es el ciclo de estas conferencias que abrimos hace una semana, de la mano del profesor de la Universidad de Burgos, Carlos Díez Fernández Lomana, que nos hizo una lectura arqueológica de los restos que se encuentran en el pasado y que pueden estar relacionados con el origen de la belleza y la búsqueda de la belleza por parte de los grupos humanos a lo largo de la prehistoria. Hoy contamos con la presencia de Rafael Pallés, que nos va a hacer un recorrido por lo que él mejor conoce, que es la peluquería. Y la belleza. Pero la peluquería en especial. Y abordar el campo de la belleza pues desde el mundo de la peluquería. Rafael Pallés es hijo de peluquero y de ahí le viene, de casta le viene el galgo, como se suele decir. Me hizo peluquero mis padres, porque yo quería ser médico o arqueólogo. Coño. O sea, está muy lejos de ser peluquero. Y bueno, en principio a los 18 años se dirigió hasta París, ¿no? Si mal no tengo. Bueno, casi que empiece, porque contaré un poquitín el por qué, el cómo y dónde. Vale, entonces te dejo y te doy pie. Sí. Perfecto. Y empezamos. Bueno, pues bienvenidos todos. Divertido. Buenas tardes. Y espero que disfrutéis de esta charla. Os dejo con Rafael Pallés. De todas formas, el tipo de conferencia no es una conferencia magistral y está abierta a cualquier interpretación. O sea, y a cualquier pregunta. Y a cualquier pregunta le pueden y más si hay profesionales. O sea, interpelar y plantearle cualquier duda a lo largo de su exposición. Vale. Muchas gracias y Rafael. Bueno, repito, buenas noches. No soy conferenciante, solo soy peluquero, pero bueno, amo esta profesión con una locura brutal. O sea, todo lo que sean para mí trabajos artesanos, donde no se peina con el peine y es casi por donde acabaré, sino que hoy día peinamos más emociones, sensaciones, ilusiones, etcétera. Yo en mi equipo, ahora se pueden sonreír porque se sonríen a veces en mi equipo, les digo, no peinamos cabezas, no peinamos cabello, estamos peinando almas actualmente. Y el peluquero que no peine con una, o peluquera, que no peine con una cierta sensibilidad o unas ciertas emociones, es mal peluquero. Porque hoy día, yo estaba diciendo anteayer en Barcelona, en una reunión profesional lo conocen todos, Luis Llonguera, Joan Balaguer, Jordi Ripoll de Cebado, les estaba diciendo, la peluquería dará un salto hacia adelante que nadie se puede imaginar. Porque yo lo que veo, y viajo muchísimo, y además yo no cojo avión porque tuve un accidente gravísimo en avión, y cojo coche, y lo cual quiere decir que para irme a Alemania o irme se pueden estar. Irme a Budapest o Bucarest me voy en coche, lo cual quiere decir que atravieso pueblos, ciudades, etcétera. Y eso que me encanta porque viajo, el avión te traslada, en coche o en tren viajas, paras aquí, paras allí, conoces gente, comes, conoces culturas. Bueno, y bien, les iba a decir, en España la peluquería, en cualquier pequeño pueblo o una villa, se trabaja perfectamente bien. O sea, es una lástima que la peluquería española no nos creamos más, porque yo defiendo siempre la peluquería española, no la de Barcelona ni la de Cataluña, defiendo la española en mayúsculas. Y digo, en España hay una peluquería tan fuerte como o más buena que puede estar en Francia. Porque dicen la peluquería francesa o la inglesa. La peluquería francesa o inglesa es Londres y es París. Cuando cualquiera de vosotros o yo nos vayamos a 100 kilómetros de París, la peluquería ya no es aquella peluquería glamurosa de Alexandre Garita, Guillaume, Antoine, Desange, que está a punto de cerrar, por cierto, o Jean-Louis David o Provost. Es otra peluquería que en España no tiene nada que ver. O sea, ellos no tienen nada que ver con nosotros. Aquí yo me atrevo a coger una peluquera de cualquier pueblo, la reciclaríamos en 2 o 3 días como hacerla una persona, una mujer o un hombre muy fashion encima de un escenario y daría el callo. No me atrevo a hacerlo con una italiana, una francesa o una inglesa. Y bueno, dicho eso, yo fui peluquero porque tenía buenas manos, aún ahora sé dibujar bien, no soy Miró ni Picasso, ¿qué más quisiera yo también?
sino que sabía moldear, sabía escribir, sé dibujar, sé pintar, porque al fin y al cabo la peluquería, ¿qué hacemos? Pues no dibujamos, sí, dibujamos, esculpimos el cabello, le damos color y le damos formas, lo mismo que hace un pintor, un escultor o un arquitecto. Y no es hablar de la opulencia de peluquería, pero es así. Y quien no lo crea, que cuando esté trabajando piense, ¿qué estoy haciendo ahora? Pues lo mismo que haría un pintor con un pincel o un escultor con una arcilla. Hacemos lo mismo, pero con un peine. Entonces, como a 17 años, que era muy raro en la época, porque yo tengo 71 años cumplidos ya, y tenía buenas manos, mi padre me quería meter en peluquería y a mí no me gustaba, yo quería ser médico o arqueólogo, o sea, está muy lejos de lo que es el mundo así a veces tan caprichoso de la moda, etcétera. Y me metió en la peluquería, me dijo, has aprobado todo, antes de empezar universidad, si quieres te llevo a una escuela de peluquería. Y me metió en una escuela de Enrique Colomer, que estaba en Paseo de Gracia, esquina de Diputación. Pero claro, en una época de una transición, aún no se daba la transición política con una dictadura fuerte y había una represión brutal. Y claro, me meten en una escuela que yo entro y habían 200 chicas entre 18 y 22 años. O sea, para mí aquello, le decía un día al obispo de Barcelona cuando la exposición allí, yo vi el cielo allí y dije, joder, esto es sensacional. Y ese motivo empecé peluquería. Pero aún así, empecé muy bien, trabajé muy bien, tenía grandes profesores como Alberto Cebado, al que, bueno, murió. Fue mi mejor amigo junto con Luis Llongueras. O sea, él me enseñó cosas y yo estuve con peluqueros franceses y en aquel momento mi padre me dijo, como veía que me iba, que no quería ser peluquero, quería ser médico, o sea, hubiese aprendido peluquería, luego lo hubiese dejado, me montó una peluquería en un pueblo cerca de Barcelona, en Cornellà. No pasan 2 meses que recibo una carta de París de Carita, que en aquel momento Carita Alexandre, bueno, que habían sido socios, Alexandre salió de Carita, porque no lo sepa, me dice si quiero formar parte de sus equipos. Y yo con 17 años, pues en un momento de la España negra y gris, ni me atreví a ir a París, ni sabía qué hacer. Y me dijo, no, te quedas en un salón de Barcelona o el de Madrid. Y quizá más adelante Milán, Roma o Beirut, que Beirut no se llegó a montar. Bueno, así, entro en Carita, hago un dibujo a Carita en un escaparate enorme que no había las fotos de ahora y me dice, dibujas muy bien, me dice Rosy Carita, que era una mujer de unos 50 años, yo estaba con 17 todavía. Le digo, sí, dibujo, me gusta más dibujar y pintar y escribir que ser peluquero. Y me dice, pero textualmente, coño, ¿y cómo puede ser que estás en la mejor peluquería del mundo y no te gusta ser peluquero? Y se fue enfadada. Yo acabé el dibujo, lo firmé, para Rafael, para Carita. Y al cabo de media hora me viene y me dice, oye, ¿quieres que te guste la peluquería? Hombre, mi padre sería feliz y mi madre. Y yo, dice, ¿quieres venirte a París? Y ahí sí que se me vino la montaña encima. Pensé, bueno, como era bien parecido a 17 años, pensé, esta cincuentona va por mí. Pero me fui a París. Al lunes siguiente, ella se fue en sábado, yo me fui el lunes. Me llevo a un apartamento, pensé, ahora es el momento clave, ahora aquí la liamos y no sé qué pasará. Y yo, sin conocer París, y me metí en un apartamento que años después supe que era una señora que no le interesaban para nada los hombres, ni una ni otra. Pero bueno, mal lo pasé algunos ratitos solo pensando. Me metí en París y empiezo a trabajar en Carita. ¿Qué sucedió? Que de aquí viene mi pasión por la historia de la peluquería, que no estaba escrita. ¿Qué pasó? Que en París era otra cosa. Mi padre tenía un salón en Barcelona de la parte alta, Cebado, no hace falta que les diga si son profesionales quién era en aquel momento, pero no tenía nada que ver con un salón que había en los 2 o 3 salones que había en París. Carita, que todavía existe, que lo compra L'Oréal ahora, por cierto, era Shiseido. Carita en Faubourg Saint-Honoré Royal, en el mismo Faubourg Saint-Honoré Alexandre cuando salió de Carita, y Guillaume, que estaba en la zona de Champs-Élysées. Yo entro allí. Me dijo, Rosy, estarás siempre a mi lado. No trabajaba, yo trabajé en España. Estarás siempre a mi lado y conocerás toda la gente que vino. Joder, la primera que entra es Grazielli. Y así empecé.
No lo alargaré porque si no, no hablaremos de la historia de peluquería, pero Gracia Taylor, Sofía Loren, Coco Chanel, que era... Es historia. Porque esta gente era historia. O sea, Coco Chanel fue la musa de Antoine. Antoine fue el peluquero que enseñó básicamente a toda la haute coiffure, toda, que se llama haute coiffure por los peinados tan altos, ¿eh? No porque la peluquería sea alta. Porque luego se utilizó en Madrid y en Barcelona y decía haute coiffure, pues tienes que ponerte en un piso, alta peluquería. Se empezó por los peinados altos, alto peinado. Pero él fundó la haute coiffure francesa, toda esta gente. Y entonces empecé a conocer, pues no sé, conocer a Coco Chanel, pues es un placer brutal cuando empieza a hablar con Rosy Carita. Y claro, yo estaba allí al lado y era protegido de Rosy Carita y hablaban de moda, de los desfiles, etcétera. No digo Balenciaga, Dior no llegué a conocerlo, pero a partir de ahí he conocido personajes tan diversos como Dalí, Picasso, cuya hija, la mayor, que tiene casi mi edad, tenemos una amistad bastante fuerte, o un Marcello Mastroianni, que he hecho una amistad, que he visto rodar La ciudad de las mujeres con Fellini, que también conozco, pero que no hice amistad porque es un poco ceporro, era un poco ceporro Fellini. Claro, entonces viendo todo eso, imaginen qué pensé yo de la peluquería. Pensé, en España, vamos, no en bragas, no, ni en tanga, es que no llevamos nada, vamos desnudos. La peluquería era otra cosa. Pero era otra cosa porque ya se hacía lo que yo denominé ya en París, y que mis equipos en Barcelona aprietan muchísimo, de la peluquería emocional. O sea, en Carita era impensable ir con una bata, impensable llevar un peine que no fuera de concha de tortuga, pagado por uno mismo, que en la época, hace 50 y pico de años, valía 150 pesetas o 10 francos franceses, y era impensable no llevar un pañuelo y corbata, obligado. Era impensable poder hacer a una cliente ponerla a cortarla así, porque el lenguaje corporal, que yo volveré a enseñarlo en mi escuela a mis equipos, era así detrás, con traje abrochado, peinabas, tocabas el pelo y podías dar un paso a la izquierda o un paso a la derecha. Pero nunca lo que hacen tantos peluqueros que hacen, o peluqueras que hacen al artista, el flequillo desde aquí y espejo. O sea, nuestra visión siempre era el espejo. Máximo cuando terminabas podías mirarla de reojo, pero no dejaban actuar encima. No querían que pusieras el sobaco o las axilas sobre la cliente. Y el lenguaje corporal era imposible, dar la espalda a la cliente. Si tenías que recoger algo, claro, habían ayudantes y aprendices que ahora la política no lo permite y nos ayudaban. O sea, era todo tan rebuscado que era un servicio, diría que más que exquisito. Y así eran esos personajes. Todavía hay que pensar que esos personajes, algunos hay peluquerías, continúan cobrando 300 o 400 euros de lavar y secar, 400 o 500 de cortar, y pueden cobrar 1.500 euros de una permanente si la hacen, o 700 de un color. Y así era en París. Entonces todos esos personajes venían, como os he dicho, de Antoine. Antoine nació en 1880 aproximadamente en Polonia, que casi este es el hilo conductor de la historia, y nació en Polonia, en Sideracz. Nació en Polonia y eran miserables, como tantos otros peluqueros, o como por desgracia ha pasado, que en la peluquería no sirve para estudiar, que sea peluquero. Y a mí esto me jode de una manera especialmente dura, porque entonces... Porque me lo ha dicho hasta un médico, un abogado, y le he dicho, ¿y tú sabes algo? Porque solo viéndote vestido y como llevas el corte, veo que eres ridículo. Ahora, sabrás curar, quizá, o sabrás llevar un caso frente a la ley, pero no tienes ni idea de todo lo que puede ser la belleza, ni cómo vestirte, ni estilismo. Y es un peluquero te da 1000 vueltas. O sea, no vamos a universidad, que es el defecto. Yo estoy luchando para que haya una universidad de peluquería, como empieza a amanecer en Inglaterra. Pero tampoco serán los estudios como médico, pero sí tendremos que saber un montón de cosas que ya Croizat en el siglo XVIII estaba diciendo, que es un libro totalmente actual, lo que es imposible de encontrar. Está diciendo que el peluquero tiene que conocer arte, pintura, escultura, lenguas, forma, lenguaje corporal, etc. Y lo último, la peluquería. Continúo pensando lo mismo.
Yo en mis equipos no me den para una directora, no me den una peluquera que ha estado en 15 peluquerías, porque no me sirve, porque lleva encima vicios como para morirse. Si he estado en una o en dos, es recuperable. Denme a alguien que sea educado, que tenga una presencia buena, sin tener que ser la Mónica Bellucci, que sea agradable, simpática y que sepa dirigirse al público. Esta persona en un año la haremos peluquera, y más hoy día que la peluquería, digamos lo que digamos, son 4 cortes, 3 secados y los colores, el número rubio, el 17.480, porque tenemos 20.000 colores. O sea, hoy día ser peluquero, si no es por lo que decía las emociones, o peluquera, siempre hablo de la peluquería en ambos sexos, es tremendamente fácil. Y bueno, Antoine fue el hilo conductor de toda la peluquería. Él enseñó, fue un hombre que apareció en París, era homosexual, que en aquella época no habían peluqueros homosexuales, o se escondía mucho porque estaba todo muy mal visto. Pero fue a estudiar inglés en Inglaterra, a Londres. Conoció a una señora muy gorda, muy fea, que se llama Berta, pero muy inteligente. Entonces esa señora fue su directora, por decirlo, amén de esposa, que no era una esposa ficticia, que mientras le duró fue millonario. Fue el único peluquero que ha tenido 2 aviones particulares para ir de París a Nueva York, a sus salones de Nueva York, 2 aviones personales, diseñados por él, sus coches diseñados por él, los aparatos de permanente que tengo, cepillos, peines diseñados por él. Era un hombre así, y peinó a toda nobleza. ¿Qué empezó a hacer este señor? Lástima que no estemos un día con las películas que puedo tener de esta gente. Empezó a hacer peinados griegos, y aquí cojamos el hilo conductor. O sea, ¿qué ha hecho la historia de la peluquería? Viaja paralelamente a la historia del mundo. Si por un vestido, por un político, por un rey o por una reina conocemos qué época estamos hablando y viviendo desde la prehistoria, también sabremos por un peinado exactamente qué es. O sea, en las cuevas de Scarrich, parecidas en pequeño, muy pequeño, a las cuevas que han tenido la suerte de encontrar en Atapuerca, y que he tenido la suerte hace meses de que me metieran en las cuevas porque era mi afición. En las cuevas de Scarrich de Menorca encontraron cuevas neolíticas con un rincón, ambas cuevas con un espacio para peluquería, con bols, peines, que he tenido en la mano, de un que debe conocer Eduard, debe conocer a Rafael Mico, que somos muy amigos, hicimos un programa de televisión, etcétera, de hace unos años, justamente de historia de la peluquería. Entonces, ¿qué pasa con la peluquería? Pues que los asirios fueron los primeros. O sea, si nos vamos a los asirios, fueron los primeros que inventaron las tenacillas al fuego. O sea, yo tengo tenacillas tan antiguas que no sé de qué época, porque claro, la historia de peluquería sí que no se ha escrito y no existe. Y yo tengo unas tenacillas de hierro que ya ves que son forcadas, muy antiguas, pero no sé si pueden ser griegas o si pueden ser romanas, o si las hizo alguien de Burgos o de Tarragona hace 400 años. Pero fueron los asirios. Luego siguieron todo el mundo egipcio, con efemeridades brutales, con cajas de pelucas de Nefertitis, con pelucas montadas, esto en el Museo Británico aún se puede ver, montadas sobre decillas exactamente igual que ahora, o el mismo rey Saúl, que su hija se quedó calva y le cortó hace 1300 años, cortó la piel de una cabra, y aún la cabra medio viva o medio muerta, ya no sé, le puso la peluca pensando que se engancharía en el pelo, pero una chica joven se ve bien con pelo de cabra negro atado. Hacían tintes, utilizaban peines más o menos como nosotros. Aquí hay algunos peines góticos, a otro egipcio de Tebas, y verán que pueden decirlo, si lo ha comprado aquí o lo ha comprado en Madrid o en Barcelona, este peine, y es un peine egipcio. Mil anécdotas de los egipcios. ¿Dónde empieza? Aquí empieza la peluquería de verdad, con pelucas, además pelucas que pesaban 10 y 15 kilos, o como la misma, que me olvido de nombres yo, no, Tutmosis no, espera, que lo diremos, bueno, da igual.
no sé qué, la mujer era, no me acuerdo, ¿lo sabes tú, Kio, la mujer de Nerón? Bueno, tenía 700 pelucas, porque como a Nerón tampoco le gustaban las mujeres, la señora se ponían pelucas rubias de las esclavas que hacían los romanos en los países nórdicos y salía a las noches, pero esto sí que está refrendado en los libros, salía a las noches a unas orgías que no acababan. Se llevaba doncellas y venga, viva la vida, vayamos a una fiestorra, y se ponían pelucas rubias. El mismo Nerón tenía pelucas para hacer lo mismo, pero en busca de hombres por la Roma. ¿Eso lo sabíais, eso? Y entonces esta Roma empieza a montar escuelas de peluquería, que ha recuperado en Sicilia, que ha recuperado de todo lo que son... espera, que lo diré cantando. Ahora se me ha clavado. De los anteriores. Sí. No sé si es tan fácil. Atenienses. Bueno, montan escuelas y recuperas estas escuelas que en Sicilia tenían escuelas en joyería, pintura, peluquería. Y entonces aparece de estas escuelas un tal Ticinius Mena, que mucha historia le atribuye peluquera, no era peluquera, era representante de peluqueros. Coge esta gente que prepara en Sicilia y lo lleva hacia la Roma imperial. Y empiezan aquí peluqueros. Sale una peluquera que se llama Evnea, que fue la patrona de los peluqueros, eso les contaré el porqué lo he sabido, que se llaman Etneades. Hay un libro que compré en Francia hace muy poco, italiano, del 1700, que habla de un tal Guasco, que está refrendado en todas las historias, porque era el presidente y director de los museos capitolinos de Roma en aquella época, en 1700, pero debía estar más loco que yo porque escribió un libro sobre peluquería romana y la historia. Y aquí empiezan a salir, si todo el mundo conocía a Ticinius Mena, todo el mundo que se ha interesado por la historia de peluquería, nadie sabía que había una tal Etnea y que habían 100 peluqueros más, que aparece en este libro absolutamente incunable. Y empieza la historia. Roma empieza a lanzar productos, se empiezan a aclarar pelos, empiezan, aunque digan los caballeros las prefieren rubias en los años 50 y 60, no es cierto, Roma quería a las mujeres rubias. Hubieron unas ciertas romanas que ya nacieron rubias, otras que se confeccionaban pelucas. Y empiezan los problemas. Porque paralelamente, estas rubias que se hacían con ceniza, con gusanos de tierra, con sanguijuelas, que hervían con sangre, eso decían que decoloraba o convertía el cabello en negro si ponían pieles de castaña. Y empiezan lo de las rubias. Y empiezan a tenerse rubias. Pero claro, que podían levantar 1 o 2 tonos máximo. Entonces empiezan las pelucas. Y empieza la fuerza de las pelucas, que ya habían recuperado un poquitín de Egipto. Y empiezan las pelucas. Y duran todo el primer imperio, el segundo imperio. Y empieza a utilizar pelucas y peluquerías. Y saltamos al siglo XVI y XVII, que realmente empieza con una orientación y unas inspiraciones de Roma y Grecia. La palabra Grecia, no me salía Grecia, mira que soy bobo. De Roma y Grecia empiezan a coger, como cogió después Antoine, Alexandre y Carita, los moños con rulos y así, peinados griegos y romanos, y empiezan a coger toda aquella historia de peluquería que habían vivido. Siglo XVI y XVII, como decía, empieza a imperar la Iglesia. La Iglesia nunca ha sido amante de belleza, al menos cara a la galería, quizá de confesionarios para adentro sí, y empieza a prohibir, y empieza a prohibir, y empieza a prohibir. Entonces sale en el 18 sale una mujer que dice: basta de taparme el pecho, basta de ser una esclava de las pelucas que se utilizaban, pero ya mucho menos. Se corta el pelo corto, al modo de corte Titus, se llamó, que incluso llegó a llevar más tarde Napoleón el pelo hacia adelante, cortitos. Un pelo corto que ahora cualquiera de ustedes que lleva corto lo puede llevar exactamente igual. O sea, peinado hacia adelante, cortito. Y empieza a escotarse más, que ya se había llevado en toda otra época. Y empiezan a nacer unas pelucas pequeñas
que se forraron los peluqueros de la época, como lo habrán oído, Champagne, que fue el primer peluquero que se atrevió a entrar en los aposentos de una mujer, porque antes los peluqueros hombres eran barberos y arreglaban hombres, y las peluqueras mujeres solo arreglaban mujeres. Champagne fue el primero que se metió se metió en una habitación de mujer, que luego les contaré, porque hay reyes con padres peluqueros. Al menos eso hay parte de la historia. Y empiezan a salir unas pelucas pequeñas, como decía, que se llaman cache folie o tapalocuras. Pasamos época de María Antonieta, todo el reinado, empiezan a crecer peluquerías especiales. Aquí sí que puedo darles información hasta de su vida sexual e íntima, y nace un peluquero, Ambroise Paré, se hace cirujano. Ese cirujano del rey era un barbero que apareció de un pueblo del norte de Francia miserable, pero que empieza a atreverse a cortar, porque los peluqueros barberos hacían pequeña cirugía. En el museo hay maletines con todo, sangrar o cortando o con sanguijuelas, y los cogen el rey. Y bueno, Ambroise Paré fue el primero que se atrevió a amputar una pierna o un brazo, haciendo ligamentos de venas que nunca se había hecho. Empezó a cauterizar y se atrevió. Y es el padre, consta hoy día en los libros de medicina, el padre de toda la cirugía moderna, en 1700. Bueno, como decía, peluquero de María Antonieta. Viene María Antonieta de Austria, es una mujer muy presumida. Francia ya lo era, pero mucho menos, y contrata a un peluquero. Este peluquero, por eso se llama salto de cama, no se movía de la habitación de María Antonieta. Aparte era un hombre atractivo, elegante, y el rey Luis XVI era gay. O sea, ya saben que a la noche de bodas y la siguiente, y al cabo de un mes y de un año, el rey Luis XVI, cuando le preguntaban en el libro del reinado, ponía rien, nada. O sea, no había sucedido nada. Pues claro, es que no le interesaba nada. O sea, ¿qué iba a suceder? Que le pegase un martillazo ella, que era un poco más fogosa. Entonces... Pero yo creo que, vamos, ha dicho que se podía hacer muy feliz. Claro que sí. A mí, como María Antonieta es una de mis debilidades, pues tengo un poquito de conocimiento de María Antonieta, ¿no? Entonces, no era un problema de homosexualidad en 16, era un problema de fimosis. Y es un médico español el que le cura la fimosis, y por fin pueden hacer el... Esto no lo atrevía, pero para hacer una broma, como no le curó ella la fimosis, digo yo. Yo creo que... Porque con un empujón más fuerte o más o menos ya estaba arreglada la fimosis, como han arreglado tantos hombres, ¿eh? Yo digo que... Sí, no. Parece que está reconocido no como persona que le gustaban los hombres, que igual le gustaban, pero yo creo que era más un problema de que no podía... No sé, que ella siempre tuvo amantes es más que palpable. No, sí, hay un montón de condes. Era una mujer especial. Era una mujer especial, porque con 15 años la desnudaron en la frontera, sí, y la dejaron, y la tuvieron que poner hasta bueno, no se llevan todos los programas, ¿no? Entonces, con 15 años jugaba con sus cuñados, jugaba a los... Sí. O sea, quiere decir que era una mujer muy especial. Sí. Pues bueno, Leonardo Autier, este peluquero, que por eso se llama salto de cama, porque estaba esperando que se despertase para... si no se duchaban, que no lo hacían habitualmente, las limpiaban desnudas, las peinaban, las depilaban si hacía falta, cualquier parte del cuerpo, y la peinaban. O sea, con otro estudioso de peluquería que estaba en L'Oréal, que ya no existe, La Verrière, estábamos seguros de muchas cosas del mundo de la peluquería, que algunas no vienen al cuento porque son vidas íntimas de personajes. Unos viven, otros han muerto recientemente. Pero que María Antonieta tuvo algún hijo de Leonardo Autier. Porque es que no se movía de la habitación. Fue el único que intentó salvarla con la carroza de la cárcel de Varennes. Y se la llevó porque era el único que podía entrar en la cárcel, porque tenía una fuerza, un reconocimiento social y un prestigio
que solo él podía. Pero eso está escrito en los libros de historia. Y los pararon, se llevó a María Antonieta a sus hijos, no al rey, no, al rey no se lo llevó, Leonardo no se llevó al rey, se llevó María Antonieta y los hijos, porque el rey estaba aparte, estuvieron poco tiempo juntos en la cárcel. Y al llevárselos, los pararon cerca de donde los metían en cárcel, y María Antonieta quedó detenida hasta su ejecución, y el peluquero... Lo que sí es que el peluquero fue el que organizó la zona. Lo que pasa es que hizo tan mal porque era como que se iban con todas las carrozas por todo París, entonces claro, no les quedaba nada. Era un prestigio social que ojalá tuviésemos ahora. Se veía demasiado, ¿no? Pero vamos, sí, fue Leonardo Thiers. el peluquero el que Sí. hizo... Hace una semana he comprado un libro pequeño así, que quien me sigue en Facebook lo verá, de 250, que es Las confesiones íntimas de Leonardo Thiers. Y claro, no cuenta eso, pero bueno, a medida que sigues el hilo, pues vas sabiendo. Bueno, está Leonardo Thiers, junto a Rosa Bertín, que es la modista de María Antonieta. También, como hecho histórico, abren una tienda, una boutique en Faubourg Saint-Honoré, donde ahora está en las mejores marcas, y no se equivocan al decir, de aquí nacerá la moda del mundo. La moda que hasta aquel entonces había estado en Italia, con todo el Renacimiento. Los colores, los tintes rubios, todo eso era una moda italiana. Pero ellos dos, junto con... Espere, también lo diré cantando. Legros de Rumigny, que es coetáneo con Leonard, son los que mueven la historia de la peluquería, y empieza realmente la peluquería muy, muy fuerte, con todo lo que es especialmente nobleza. Legros de Rumigny se dedica a toda la nobleza europea, publica un libro que solo hay 10 escritos, que pinta de la mano y lo imprime, que yo tengo uno, solo hay otro en Estados Unidos ahora, que manda a cada casa real diciendo, como una revista, esto es la moda que presento para el futuro, no para el año que viene. Lo presentaban a 3 o 4 años vista. Pasa la revolución, desaparecen los reyes, y ya dicen, en Francia dicen liberté, égalité, fraternité, ou mort. O sea, si no tienes todo eso, mueres. Y empiezan otra historia de peluquería. Pero empiezan a florecer salones, empiezan a haber peluquerías y empiezan a haber personajes de peluquería importantes. Croisat, el que he dicho, el propio Leonard, pero Leonard se ha fugado a la realeza rusa con los zares, salvó la vida, pues si no iba al cadalso también. Y empieza un poquitín la historia moderna de la peluquería. Nacen 100, 200 peluqueros, bueno, 101 exactamente, porque Croisat escribe un compendio de peluquería que prometo que si lo consiguen, que se haya republicado, vale la pena leerlo, porque es peluquería 1837, absolutamente actual. Es el que decía de pintores, escultores, etcétera. Tiene un método perfecto. Y empieza, como decía, la peluquería. Este Croisat escribe este libro con todo lo que debe ser un peluquero, las técnicas de corte, ejecución, etcétera, y paralelamente crea la primera revista de peluquería, que también solo se puede ver porque solo queda en mi museo, porque como hace tantos años que recojo, lo he recogido toda esta, lo que era considerada casi basura. Una revista que se llama Los 101 Peluqueros, que no es un capricho, es que en París habían 101 peluqueros o peluqueras. Y crea esta revista con dibujos, tendencias, empezaron a aparecer, después de la revolución aparecerán tirabuzones, etcétera, pelos rizados, melenas, empiezan a aparecer, y colores, empiezan ya a haber productos, digamos, sintéticos, que aclaraban 2, 3 tonos el cabello, y empiezan también todo lo que es las tenacillas. Hasta aproximadamente 1880, de un tal Marcel, habrán oído la ondulación Marcel Graton, peluquero francés, las tenacillas existían. Ya, como he dicho, desde los asirios, no lo hago largo, porque si me meto en cada época, duraría esta conversación, duraría 4, 5, 6 horas. Inventa un ondulado a base de peine, lo he visto hacer por mi padre, a tener en cuenta que no se lavaban el pelo.
O sea, con pelo limpio es dificilísimo. Con pelo tan sucio y guarro como se ha llevado hasta hace 60 años era facilísimo, porque hacías así en una melena mojada y te quedaba la onda ya, porque el pelo estaba pringoso. Por eso el fijador, la brillantina, el petrol Han, todo eso era para limpiar un poco a base de alcoholes y petróleos. Bueno, Marcel Grató inventa la escena, inventa el ondulado Marcel y dice, estaré hasta que no me haga multimillonario, no dejaré ver la técnica a nadie. Así lo hizo, cortaba, peinaba y hacía la ondulación en un gabinete en París, no se movía de su gabinete y venían gente, aunque parezca extraño, de España, de Italia, de Francia, ya no hace falta decirlo, de Alemania, de Suiza, a hacerse esta ondulación que duraba, como no se lavaban, duraba aproximadamente un mes. Se hace millonario y se compra un castillo y se retira un castillo en Normandía que todavía existe, muy cerca del que compró luego Christian Dior para su retiro. Bueno, hay un historiador que es un alcalde de un pueblo de París, que somos muy amigos, que me encuentra muchas cosas de esas para el museo, etc. Y ya empieza otra época mucho más moderna. Empieza en 1880, que antes ya he empezado a citarlo, de Antoine Cipliowski, que siempre se ha conocido como Antoine de París, que llega a París muerto de hambre, no sabe qué hacer, le dice a una cliente que tenía en Polonia, era un crío, tenía 16 años, tú puedes ser un buen peluquero, tienes buenas manos. Conoce, como he dicho, a Berta en Londres, lleva a París. Berta era una persona que utilizaba muy bien el dinero, pero sí era una mujer muy fea, muy poco favorecida y antipática. Me decía Maya Picasso, la hija de Picasso, me decía, es una foca, Rafael, era una foca, y me decía, tiene una mala leche que no se aguantaba. Y en cambio él entraba siempre o chaqué blanco o chaqué negro, sí, al salón, entraba, ahora es un salón Jean Louis David, pero bueno, no tiene nada que ver, Henri Gambon tocando a Rivoli, que al lado hay un hotel, que a mí me gusta ir por recordar que allí había habido Antoine, que Maya Picasso le dice que era el palacio, el coliseo de la belleza. Antoine venía, tocaba a las clientes se hacían todas moniato con él, eran todo miel y flores, mientras que la mujer hacía ir a las 30 y pico de personas que trabajaban en el salón rectas. Antoine enseña a Alexandre, empieza a enseñar a otros peluqueros, empiezan técnicas y eso sí que lástima, porque tengo películas pero buenísimas con todas las historias y todas digamos las inspiraciones que tenía, y siempre inspiraciones griegas, egipcias, romanas, etcétera. Y empieza a hacer estos peinados, que si piensan bien, los peinados de Alexandre, de Carita, de Guillaume de la Haute Coiffure de los años 60-70, todo eran torres. Bueno, yo he estado en Carita 3 años y diría que el 80% de mi tiempo era hacer estos recogidos, como en Alexandre. El corte tenía poca importancia hasta que apareció Vidal Sassoon. Este peluquero, como he dicho, tuvo sus aviones, tuvo solo un salón en Francia, otro abrió después en Cannes y luego se fue a Estados Unidos y abrió estas 5 o 6 peluquerías, creó una fábrica de productos y paralelamente empieza, que nadie lo dice, nadie lo sabe, nadie lo quiere saber, una amistad con Eugène Schuller, con 18 años, fundador del imperio L'Oréal, que era un químico alsaciano, joven, que en un apartamento de 40 metros cerca del Louvre lo utiliza como apartamento para vivir, 20 metros y 20 metros para hacer los primeros tintes. Tengo las maletas de él. Su hija, la Liliane de Betancourt, tan famosa ahora que conozco, le llenaba los tintes a su padre y los prises y todo lo que hacía, porque todo lo hacían en un apartamento. Bueno, esto sería un palacio. Y tanto es así que Antoine montó una casa de productos brutal, que luego se fue todo, cuando rompieron con la mujer, se fue todo al traste, fue una suspensión de pagos brutal, pero nunca hizo tintes. O sea, lo cual quiere decir que cuando cuentan la historia de L'Oréal, alguna vez se cuenta que Eugène Schuller iba a peluqueros a que le probasen tintes con una maleta que tengo yo
con las botellitas, eso sí, muy glamurosas, que pone L'Oréal grabado al ácido, debía ir a la peluquería de Antoine. Para hacerlo corto, ya he dicho, Antoine tiene de aprendiz en Cannes Alexandre. Alexandre, para dar un salto de 10 años no más, va a trabajar en Carita. Yo no lo tropecé porque fue en el 57, 58. Acaban siendo socios con Carita porque Alexandre tenía un don de agradar a todo tipo de mujeres, especialmente actrices, como he dicho antes, reinas, princesas, marquesas y condesas. Tenía un especial encanto para estas mujeres, o como Bernard Palacino, o sea, Richard Burton. Cuando Liz Taylor, tengo todo el material en el museo, también Liz Taylor iba a hacer Cleopatra, se equivocó del todo, porque Cleopatra nunca tuvo pelo liso, porque era egipcia y era africano. Los africanos tienen el pelo rizado, o sea, al revés. Las pelucas, si la ven en el British Museum egipcias, suelen ser lisas, las hacían lisas, y luego trenzas o rizos, y porque querían tener el pelo liso, porque claro, lo tenían rizadísimo. Pero Alexandre le diseñó todos los peinados que tenía que llevar en la película Cleopatra, con melenas absolutamente rectas. Una de las secuencias que sale detrás como de un Utsabi enorme, representando a Siris, lo tengo, que se subastó hace aproximadamente 1 año y medio en Inglaterra, y lo compré, que parece que tengas una momia, parece un sarcófago. Bueno, esto, anécdotas. Empieza Carita Alexandre, empieza la alta peluquería pura y dura, empieza la peluquería a tener un prestigio que, por desgracia, 60, 50 años después hemos perdido, y que hay que volver a luchar por tenerlo, y empieza toda la peluquería. De allí empiezan a salir peluqueros como Alexandre, bueno, propio Alexandre, de Carita, Jacques Desange, Jean-Marc Magnatis, que se ha retirado y se ha vendido a la empresa, está en Suiza, Jean-Louis David, que también está en Suiza, como siempre, con una chavala de 18 años, o sea, loco perdido, pero bueno, está en Suiza viviendo su aventura. Y ha empezado la peluquería. La peluquería empezó a girar hacia un prêt-à-porter, como la alta costura, desgraciadamente o por suerte, porque claro, se ha generalizado, se ha socializado, porque la peluquería que se hacía en Carita, en Alexandre, Guillaume, Antoine, era una peluquería para millonarios. No podía acudir allí cualquier persona ni a comprar una peluca. O sea, a tener en cuenta que eso los hundió, eso fue lo que los hundió, que mi padre, que fabricaba pelucas muy artesanas, muy de una en una, les vendía a Carita, les vendía por 600 pesetas, y ya ganaba un montón de dinero mi padre, y las vendíamos en Carita de 16 a 20.000 pesetas, año 1960. O sea, la girada económica era brutal. O sea, era un tipo de cliente que es imposible que vuelva a surgir. Pero claro, eso hundió a Carita, hundió a Alexandre. La última pareja, Alexandre, todo el mundo pensaba, y es algo que quiero aquí hacer, honrar a su memoria, Alexandre, incluso con su hijo Raymond, se peleó porque pensaba que Alexandre, y no dejó hacer ningún entierro ni responso hace 2 años en la Madeleine, que estaba todo organizado, teníamos organizado entre 10 o 12 peluqueros de toda Europa, un responso en la Madeleine, y el hijo Raymond lo prohibió, porque dijo o decía que nunca soportaba que su padre fuera homosexual. Se equivocó. Yo he conseguido hace una semana las fotos de su primera esposa, que es un encanto, una mujer bellísima, y además alguien que me estuvo vendiendo como 500 objetos personales de Antoine, del mundo de la peluquería. Un día le digo: oye, Rosalind, pero tú que has vivido 10 años al lado de él, porque ella se decía ama de llaves, ¿realmente era homosexual? Dice: ¿me lo preguntas o me lo dices? No, te lo pregunto porque dentro del mundo de la peluquería y dentro del mundo de la belleza, de la moda, del teatro y del cine sonaba. Dice: puedo atestiguar, yo soy mujer, he vivido 10 años junto a él, que no lo es. Porque era un señor que era muy moderno, con toda la gauche divine que había en París, que yo he vivido. O sea, Gilbert Bécaud, Serge Gainsbourg,
que ahora vuelve a estar la hija, con Jane Birkin, toda esta gente movía, Jean Cocteau, el pintor, toda esta gente eran amigos de Antoine, de Alexandre, de Carita. Se daban circunstancias que también lo pueden ver un día en el museo, que dibujos de ellos que valían igual que uno de Picasso, que también los hay de Picasso, servían para mandar una tarjeta así, dibujado por Cocteau, por Picasso, y ponía: te invito esta noche a cenar a mi casa, Guillaume Alexandre, o Alexandre a Guillaume, o Carita Alexandre, y luego iba a cenar Cocteau, y había esta movida que levantó toda la peluquería, la alta peluquería y la alta costura, estos niveles. ¿Qué sucede? Hoy ha cambiado de la pseudo peluquería de las cuevas que se pueden ver incluso, imagino, aquí en Atapuerco, que se pueden ver en Menorca, o que hay tantas en Europa, de toda una civilización, ha pasado a una peluquería, como digo, y para no hacerlo más largo, que es una peluquería mucho más emocional, mucho más personalizada. No hay tendencias, no hay modas, nadie puede decir, aunque tenga una cadena de peluquerías, esto va a ser moda el año que viene, porque no es cierto, porque la peluquera de al lado, que no tendrá una cadena de peluquerías, hará su moda y su cliente estará en el Palacio de Belleza. O sea, tampoco hay unos líderes claros, innatos, como fueron, o iconos, como fueron, perdón, Alexandre, Carita, Guillaume, Antoine, etcétera, o propio Vidal-Sassoon, que rompió, que fue el que, junto después a Jean-Louis David, fue el que rompió la peluquería, digamos, la alta peluquería con el prêt-à-porter. Y hizo la peluquería que un corte, más o menos, decía, pudiese lavarse y dejarse sin necesidad. De hecho, arruinó la peluquería, ¿eh? O sea, hay muchas cosas a agradecer a estos maestros, como fue, aunque copió los años 20, Vidal-Sassoon, porque Coco Chanel, Antoine, ya le había cortado en 1910, o a Maya Picasso le había cortado el pelo, que después inventó, entre comillas, Vidal-Sassoon. Justamente un día tuvimos una discusión fuerte con Llongueras cuando presentamos la película de Vidal-Sassoon, no sé si lo han visto, es muy interesante, pero claro, no es real. Yo le dije a Luis, cuando salí a hablar yo, a hacer una presentación de Vidal-Sassoon, dije, y copió o se inspiró en la peluquería de 1900-1920. Y Luis se enfadó muchísimo, porque dice ser muy amigo de él, yo también lo era, pero bueno, Luis es Luis y siempre será así. Y yo le dije, te mandaré, y hace poco lo colgué en Facebook, los cortes 1910, 1920, con los cortes de Vidal-Sassoon 1960, 1970. Pero claro, esto fastidió la peluquería, porque los de 1910, 1920, y después en la Segunda Guerra Mundial, las enfermeras americanas que llegaron a Europa, especialmente a París, no podían ir estaban en guerra, estaban en campaña, no podían ir a las peluquerías. Entonces, ¿qué hicieron? Cortarse el pelo, o como había llevado Juana de Arco, que se llama la caracala, quiero poner, esto se hizo todo el siglo XVI-XVII, cuando no había casi peluquería, se ponían una cazuela y cortaban lo que sobraba. Corte a la cara, o a la écuelle en francés. París lo hizo, Italia lo hizo, y Juana de Arco era una de ellas. No lo llevaba como un chico, lo llevaba así. Y esto es lo que volvieron a repetir Vidal-Sassoon, pero que había hecho Antoine, también inspirándose en Juana de Arco. Y ha venido esta peluquería que tenemos, que no sé hacia dónde, sí sé hacia dónde anda, cada vez será más personalizada. Cada vez yo les digo a mis equipos, tiene que ser un servicio exquisito, porque aunque sea un pueblo, aunque sea un pequeño barrio de cualquier ciudad, la cliente cada vez más quiere especialización, que se hagan los trabajos perfectos, que no falles. Porque si una cliente abres un salón, yo cuando abro en salones amigos míos o amigas, o cuando abro salones propios franquiciados, les digo, si los primeros 2 meses fallas 10 cortes o 10 colores, ya puedes cerrar la peluquería, pero cerrada. O sea, no es importante cuando abren un salón. Lo importante de un salón, yo ahora he tenido un salón con un proyecto absolutamente nuevo, que he estado 3 meses cerrado y ya estaba hecho. ¿Por qué no lo he abierto? Porque no tenía el equipo.
porque es un salón que he intentado, es una prueba, he intentado invertir los conceptos. En vez de que una clienta viene a la peluquería y compra el producto que generalmente no se vende, he hecho que sea una exposición de producto, venga a comprar producto y tiene 3 o 4 espacios para arreglarse. Pero hasta que no he tenido el equipo que pueda dar un diagnóstico exacto, que pueda hacer un buen trabajo, que mueva al cliente, no se puede abrir un salón. O sea, hay que abrir un salón sin fallos. Y no es importante si el primer mes es seguro que no cubres gastos, y el segundo o el tercero, a no ser que alguien arrastre clientes de un salón donde trabajaba. Y bueno, esto es un poquitín a grandes dosis la historia de la peluquería a grandes rasgos, que bueno, pues si os ha gustado, pero alguna anécdota habéis tenido distinta. Podría contar muchas porque hay muchas de muy divertidas, con Marcelo Mastroianni, con actrices, con Rosy Carita, con Antoine y Maya Picasso, o sea, el perfume número 5, por citar una, el Chanel número 5 de Coco Chanel, cuando lo lanzó, el frasco era el diseño de Antoine, y hizo un perfume que se llama Rick and Bone, que también podéis ver en el museo, y como eran íntimos amigos con Coco Chanel, le dijo, ¿me dejas copiar el diseño? Y copió el famoso botella rectangular y con el tapón Chanel número 5. Y así hay 4.000 anécdotas de la peluquería, lo importante que puede ser. O Rosa Bertén con María Antonieta. ¿Maya Picasso fue primero? ¿Quién? Maya Picasso. ¿María? La hija de Picasso. Maya Picasso tiene la friolera de 6 meses de su padre Pablo Picasso. Y es la única que puede firmar hoy día diciendo este es verdadero, este es falso. O sea, es una señora que en una mañana, la última vez en París, en octubre, dije, ¿vienes a comer? Dice, no, porque tengo 100 firmas de cuadros. Y le dije, coño, 100 firmas de cuadros a 3.000 euros, multiplica. No, es la hija mayor y la que tiene la mayor colección que hay en el mundo. Ni Madrid, ni Barcelona, ni Málaga, ni París tiene la colección que tiene Maya Picasso. Que los hijos deben desear, bueno, me lo dice ella, deben desear que se muera. Porque tiene 5.000 cuadros, 3.000 de los cuales están en un piso frente al Sena, que yo he visto. Tiene tantos y es tan despistada que se le llevaron 3 y no sabe quién se los llevó. Y yo le dije, coño, Maya, algún amigo tuyo, porque habla español, porque tienen familia en Barcelona todavía. Le dije, se los ha llevado alguien que viene a tu piso, por llevarse 3 cuadros no es tan fácil. O sea, tiene una colección, no necesita trabajar. Yo antes no te he entendido bien cuál es, por eso lo pregunto. He entendido que la peluquería de Londres o Inglesa. por ejemplo, sí, inglesa, no tiene nada que ver con la española o, bueno, entonces, sin embargo, bueno, quiero que me digas por qué. Y sin embargo, cuando tú vas a París o vas a Londres, ves a la gente peinada igual más o menos que aquí. A ver, ahora voy a decir algo que quizá puede molestar porque soy catalán y español. No, hay gente que se molesta. La peluquería en Barcelona, en París, es muy parecida, muy parecida. El tipo de mujer quizás es una esencia, no sé. Yo he tenido 2 años peluquerías en París propias, una propia, vaya, para decirlo bien, pequeñita, modesta, etcétera. Pero bueno, estaba en París porque yo quería estar en París. Y no hay diferencia con la mujer, especialmente Barcelona. No digo, también, ojo, que es lo mismo que he dicho de Francia y París y de Inglaterra y Londres. No es lo mismo decir peluquería catalana que española, aunque se diga, ya, la peluquería catalana, no, perdona, la peluquería buena que se hace en Cataluña está en Barcelona. Pero es muy parecida a la de París, sea porque la mujer es un tipo parecido, que no es París, porque además yo quiero París quizá más que a Barcelona, porque me dio todo lo que soy, simplemente y por eso es una ciudad que, bueno, impresionante. Pero sí que hay un estilo español que no pueden reconocerlo. Yo estoy peleando con peluqueros, igual lo leen, igual no llega aquí, pero estoy peleando con peluqueros de Barcelona, Madrid, Zaragoza, para que la peluquería coja el prestigio que se ha perdido. Y se tiene que hacer, pero se tiene que ser serio en muchas cosas que no se es en España. O sea, ¿quién de ustedes va a un seminario de peluquería a corte y secado y aprende algo? Porque esa es mi gran pregunta.
como cliente, consumidora. Hay una peluquería española muy fuerte y pujante. Lo único que siempre hay este complejo de inferioridad en España, especialmente cuando pisan París o Londres, o Nueva York, en este caso Berlín un poco. Pero hay una peluquería española tremendamente potente, como tantas cosas, ¿eh? Lo único que aquí no tenemos a políticos del color que sean, da igual que sean de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo. No hay las ayudas que tienen en París. En París vas a abrir una peluquería de 40-50.000 euros a fondo perdido y ya los devolverás, firmas poca cosa. Londres es parecido, además se está consumiendo como una carrera, España no. Claro, entonces, des en cuenta que quizá diré cosas que también puedan molestar si hay alguna casa de productos. Que entre un vendedor vulgar, corriente, ignorante de cualquier casa de productos en una peluquería, entra a la hora que le pasa por las narices, da igual que tengas clientes, se echa encima y se cree que es el listo él y que la peluquera es la tonta. A mí es algo que no soporto. Porque cuando van a un médico piden hora, y cuando van a un abogado piden hora, venderles lo que sea. ¿Y por qué peluquero? Porque así encima se cree que liga con la peluquera. Y son las cosas que nos hacen ir mal. Hay excesivos coach ahora. El que no trabaja en su salón parece que se ponga coach, no solo en peluquería, ahora en todo, ¿eh? Asesores. Y, oye, si tu peluquería no trabaja y te haces coach, ¿cómo me vas a asesorar a mí que mis peluquerías funcionen? O sea, que voy a cerrar mis peluquerías y me convierto en coach. O sea, hay un momento que estamos en una España no gris, como había sido en los años 40 o 50, pero una España un poco difícil. Un poco difícil. En cambio, creo que hay mucha potencia. Hay una juventud perdida, y ahora tocaría casi política, que quizá está a los que están con 40 años, algunos, no todos, por suerte no todos, pero en cambio veo una juventud que tiene ahora 13, 12, 14, 15, 16 años muy preparada, que en el momento que el país dé un poquitín de evolución hacia arriba, se disparará todo. Y da igual, porque la gente dice, se van a Alemania, coño, yo me fui a París, digo, ¿qué más da? Aunque sea para vivir, o sea, no vas a París a hacer caminos y hacer huecos. Si trabajas de lo que a ti te gusta, de tu carrera o de tu oficio, pues bienvenido sea. Y coges una cultura y una lengua que en el momento que tienes 4, 5, 6 lenguas, creo que tienes algo muy avanzado sobre mucha gente que se hace la lista y no lo es. Y puede ser muy ignorante. Y este es el problema un poquitín nuestro de España. Ahora tampoco yo no me gusta ninguna política, ninguna. Ni la que funciona en Barcelona, ni la que funciona en Madrid. No me gustan separatistas ni me gustan separadores. No me gusta derecha e izquierda. Parece que cuando manda la derecha, la izquierda que ha gobernado 8 años tiene la solución, y cuando es a la inversa es el de las derechas el que tiene la solución. Y la solución solo tiene un nombre, que es trabajo y esfuerzo. Primero tienen que acostumbrar a la juventud, o a mucha juventud, yo lo digo mal, al esfuerzo y al trabajo diario. Y a no mirar a las 6 la hora porque está... hablo en mi caso, en mis negocios, está el Manolo dando vueltas con el coche fuera para llevarse a la novia por ahí. Y se van, y te dejan. Y si no las dejas, pues cogen una depresión. Y ese es el problema. Los sindicatos van por la suya, cogen todo el dinero que pueden y pillan. Y roban todo lo que pueden y pillan, como los políticos. Y mientras tanto, los empresarios, sobre todo los autónomos, vas manteniendo el país. Porque el día que paren la mitad de autónomos, adiós España, ¿eh? Entonces otra vez, como la guerra civil aquí, pasar hambre. Pero claro, todo esto no se ve. Y solo salen políticos, que creo que es lo mismo que decía la peluquería. Hasta que no salga una política o gentes o líderes emocionales, no haremos nada. Hablaba con Kion, a los tecnócratas vamos mal. Todo el mundo, ese IAE, ese SADE, ¿y qué? Yo he metido 4 directores en mi empresa para manejar 40 o 50 salones que había en un momento, ahora hay 80 y ninguno me ha servido. Ninguno me ha servido. Porque sí, sabe de leyes, pero nada más.
Y bueno, señores, ha sido un placer estar en Burgos. Tuve una novia en Burgos, o sea, estimo mucho Burgos. Y esta mañana me he paseado por donde recorría con mi antiguo... hace 30 años me corría mi Burgos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, Rafael, por acompañarnos en el día de hoy, y al resto convidaros al día 28, que continuaremos nuestro ciclo de conferencias relacionado con la exposición temporal. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Gracias. Buenas noches.